Aquella noche, el universo estaba en silencio. Demasiado silencioso. Mucho más allá de los brillantes centros de la galaxia, un pequeño puesto de avanzada flotaba sobre una estrella roja moribunda. Era una estación de investigación olvidada, tripulada por tan solo unos pocos científicos del dominio velar. Habían pasado años buscando entre el polvo radiactivo, en busca de vestigios de civilizaciones extintas. La mayoría de las noches no pasaba nada. Pero esta noche fue diferente. El Dr. Talrix, el xenólogo jefe, se inclinó sobre su consola. Sus largos dedos grises se quedaron inmóviles sobre el panel brillante, mientras un tenue patrón aparecía en el monitor. La señal era antigua, ancestral, quizá incluso más antigua que su propio imperio. ¿Otro eco falso?, preguntó uno de los asistentes con voz soñolienta. Talrix negó con la cabeza. No, esta tiene estructura. No es ruido aleatorio. Hay lenguaje oculto en ella. Ajustó los filtros y un pulso comenzó a emerger, lento, constante, deliberado. La habitación se llenó del zumbido rítmico de algo vivo, algo que había esperado mucho tiempo para ser escuchado. El joven técnico, Reel, frunció el ceño. ¿De dónde viene? Talrix echó un vistazo a las coordenadas. Su expresión se ensombreció. Sector E94. Eso está fuera del espacio cartografiado. No hay colonias ni estaciones. Nada más que los restos de una antigua zona de guerra. Un silencio sepulcral se apoderó del laboratorio. Todos habían oído historias sobre aquella región. El lugar donde flotas enteras desaparecieron hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera el Consejo. Ergil intentó aligerar el ambiente. Quizás solo sea un trozo de escombro haciendo rebotar transmisiones viejas. Talrix no respondió. Estaba demasiado concentrado, ajustando los niveles de potencia y aumentando la intensidad de la señal. El pulso se hizo más fuerte. El ordenador comenzó a traducir fragmentos, palabras rotas, frases incompletas. Entonces se oyó una voz baja, metálica, humana. No molesten a los que duermen. El sonido atravesó la estación como un cuchillo. Todos se quedaron paralizados. Las manos de Reel temblaban. ¿Quién dijo eso? A Talrix se le secó la boca. Eso es una advertencia. Los técnicos se miraron nerviosos. Alguien rió entre dientes, fingiendo no tener miedo. Pero la risa no duró mucho. Las luces parpadearon. La señal se disparó. Entonces todo se oscureció. Por un instante, solo se oía el zumbido de la estrella en el exterior y el lento latido de las luces de emergencia que se ponían rojas. «Fallo del sistema», susurró Reel. «Los núcleos de energía se han sobrecargado». La voz de Talrix tembló. «Corten la transmisión, ahora». Pero antes de que nadie pudiera moverse, los monitores volvieron a cobrar vida, llenándose de estática y luego una imagen, un barco enorme, oscura y antigua. Se desplazaba lentamente en la oscuridad, medio oculta entre nubes de polvo. Su casco estaba marcado con extrañas líneas que brillaban con un tenue tono azul. Ningún escáner lograba detectarla. No tenía ninguna firma conocida, ni registro, ni diseño. Reel tragó saliva con dificultad. «¿Qué es eso?» Talrix no respondió de inmediato. Su voz era apenas un susurro cuando habló. Es terrano. La palabra en sí misma sonaba pesada, prohibida. Nadie la había pronunciado en siglos. La humanidad, la especie que había desaparecido tras destruir media galaxia, se suponía extinta. «Pero ya no existen», dijo Reel débilmente. «Los humanos murieron hace miles de años». Talrix miró fijamente la pantalla. «Entonces, explícate eso». Mientras observaban, los motores de la nave cobraron vida con un leve destello. Débiles señales de energía pulsaron a lo largo de su casco, como algo que despierta de un largo sueño. «Preparen una sonda», ordenó Talrix. «Necesitamos escanearlo». La sonda se lanzó desde el puesto de avanzada y comenzó a acortar la distancia. Envió lecturas durante solo unos segundos. Luego la transmisión se interrumpió. «Señal perdida», anunció el ordenador.
Apareció otro mensaje en la pantalla. No era de su sistema, sino del barco. «Estás advertido». Entonces todo dentro del puesto de avanzada comenzó a temblar. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron y la estrella roja del exterior se atenuó de forma antinatural, como si algo enorme acabara de absorber su luz. Rill se aferró al borde de su consola. «Está extrayendo energía de la estrella». La voz de Talrix era ronca. «No es una baliza, es una cerradura. Acabamos de abrir algo». A través de la ventana principal vieron cómo la nave comenzaba a moverse, girando lentamente hacia ellos. Su enorme estructura se extendía por el vacío, proyectando sombras de kilómetros de longitud. Unos paneles se abrieron a lo largo de su superficie, revelando innumerables puertos de armas, silenciosos, a la espera. Rill susurró: «¿Está en vivo?». Nadie respondió. Los sensores de la estación dejaron de funcionar. Falló la comunicación. Solo se registró un último mensaje antes de que todo desapareciera. «Los humanos han despertado». La baliza de localización del puesto de avanzada dejó de transmitir minutos después. Cuando llegó la siguiente patrulla, no encontraron más que escombros a la deriva y una señal fría y vacía que se repetía sin cesar desde el espacio profundo: «No molesten a los que duermen». El Consejo Galáctico recibió la llamada de auxilio 3 días después. No era un informe normal. Era una transmisión entrecortada, llena de estática, fragmentos de voces y el sonido de metal chirriante. Cuando los analistas limpiaron el audio, solo escucharon 3 palabras: «Están despiertos». El mensaje provenía del puesto de avanzada 47, una pequeña estación de investigación del dominio velar que orbitaba una estrella moribunda. Ninguna respuesta, ninguna señal de vida, solo silencio. Al principio, el Consejo pensó que se trataba de un fallo. Los puestos de avanzada desaparecían con frecuencia en los confines del espacio. Pero la palabra «despierto» inquietaba al Consejo de Ancianos. Esa palabra estaba ligada a viejas historias, antiguas advertencias sobre una especie que antaño consumió la mitad de las estrellas del brazo espiral. Humanos. En lo alto del planeta Seraxis, en la sala principal del Consejo, se reunieron delegados de 20 especies. El ambiente estaba cargado de discusiones. «Esto es una tontería», siseó el embajador Chark. «Los humanos son mitos. Se autodestruyeron hace mucho tiempo». El representante de Velar, pálido y tembloroso, golpeó la mesa con sus garras. «Entonces expliquen qué destruyó nuestro puesto de avanzada. Expliquen por qué todo el sector quedó a oscuras en segundos». El concejal de la Unión Auran se inclinó hacia adelante. «Muestre la grabación». La pantalla holográfica cobró vida con un parpadeo. Imágenes granuladas llenaron la sala. Una nave sombría emergiendo del polvo, sin luces ni marcas, pero su diseño era inconfundiblemente humano. Cuando su casco se giró hacia la cámara, se pudo ver un tenue logotipo, un antiguo emblema terrano, quemado y con cicatrices, pero aún legible: UHS Revenant. La sala se llenó de jadeos. El nombre era infame. Según la leyenda, el Revenant había liderado la última flota de la humanidad durante la Guerra de la Extinción. Se decía que era una nave que jamás se rindió, ni siquiera cuando el resto de la galaxia se volvió contra sus creadores. «Pero esta nave tiene miles de años», dijo en voz baja el delegado Aurano. «¿Cómo es posible que siga existiendo?». El científico Velar ajustó su tableta. «Creemos que nunca dejó de existir. Ha estado durmiendo, esperando que algo lo despierte». Horas más tarde, se envió una flota de reconocimiento para investigar el sector. 5 naves entraron en la zona muerta, donde una vez orbitó el puesto de avanzada 47. No encontraron nada, ni escombros, ni radiación, solo silencio y un leve pulso, como un latido cardíaco, proveniente del centro del sistema. El capitán Zorik, del Lancer 9, dirigió la operación. «Fijen el origen del sonido».
Veamos qué lo produce. En el momento en que activaron sus escáneres, las pantallas se apagaron. Uno a uno, los sistemas se fueron apagando. Las naves quedaron a la deriva, sin energía. Entonces, de entre las tinieblas, apareció una figura. Una sombra gigantesca se movía entre las estrellas. Enorme, antigua y silenciosa. Ya no se desplazaba, se acercaba. «Nave no identificada», llamó Zorik con voz temblorosa. «Esta es la flota de reconocimiento galáctica. Identifíquese». Sin respuesta. «Envía un saludo estándar». Nada. El recipiente permanecía frío e inmóvil. Solo continuaba el pulso, similar a un latido cardíaco, que se aceleraba. De repente todos los radares de la flota emitieron fuertes alertas. Niveles de energía fuera de escala. «¡Capitán! Está cargando armas». Zorik apenas tuvo tiempo de gritar «¡Maniobra evasiva!» antes de que un rayo de luz blanca rasgara el vacío. No explotó. Simplemente borró todo lo que tocó. Una nave desapareció al instante. Otra se desintegró en plena maniobra. Las demás intentaron huir, pero la nave de guerra humana no las persiguió. Disparó una vez más y el sistema enmudeció. Cuando posteriormente se recuperaron los fragmentos supervivientes, estos contenían una última transmisión. Un buque desconocido abrió fuego sin previo aviso, sin comunicación, sin piedad. De vuelta en la sala del consejo, los delegados observaron la grabación en un silencio horrorizado. El científico Velar fue el primero en hablar. No se trató de un ataque al azar. Iba dirigido únicamente a quienes lo escanearon. Está defendiendo algo, quizá a sus creadores. El jefe del consejo se volvió hacia él. ¿Te refieres a la humanidad o lo que queda de ellos?, susurró el científico. En los días siguientes llegaron numerosos informes. Las estaciones de retransmisión en el espacio profundo, cercanas a sistemas terranos abandonados, comenzaron a fallar. Las rutas de carga quedaron inactivas. Las patrullas desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores se extendieron más rápido que la luz. Los humanos habían regresado. Algunos lo tacharon de mentira. Otros se prepararon para la guerra. Pero quienes estudiaron los antiguos archivos sabían la verdad. Sabían de lo que eran capaces los terranos. Y entonces, el séptimo día después de la destrucción del puesto de avanzada 47, y todos los principales canales de transmisión de la galaxia quedaron fuera de servicio durante exactamente 60 segundos. Cuando volvieron a conectarse, apareció un mensaje en todas las pantallas, en todos los idiomas, en todos los mundos. Les advertimos que no nos despertaran. El mensaje desapareció tan rápido como llegó, dejando tras de sí pánico. Los barcos fueron armados. Las flotas fueron retiradas. Hasta las estrellas parecían contener la respiración, porque ahora todos en la galaxia conocían una verdad aterradora. Los humanos no se habían extinguido, estaban vigilando. Y venían. El pánico se había extendido por la galaxia como la pólvora. Nadie confiaba ya en sus vecinos. Ninguna flota se atrevía a viajar lejos. Cada transmisión era escaneada, cada sombra vigilada, pero el Consejo Galáctico necesitaba respuestas. Si la humanidad realmente había regresado, tenían que saber cómo. En las profundas bóvedas de los archivos del Consejo, ocultas bajo una luna muerta, equipos de historiadores y científicos trabajaban día y noche, buscando entre archivos olvidados. La bóveda olía a polvo y antigüedad. Filas de fríos cristales de datos revestían las paredes, guardando registros tan antiguos que incluso sus creadores habían desaparecido hacía mucho tiempo. La archivera Renaval, una aurana alta y reservada, dirigió la investigación. Había dedicado su vida al estudio de los mitos de las guerras terranas. Hasta ahora, todos creían que eran leyendas, historias para asustar a los jóvenes cadetes. Pero cuando reprodujo las grabaciones del puesto de avanzada perdido y las comparó con los antiguos datos de guerra, un detalle la dejó helada: el sonido, el
Mismo pulso profundo que se oía desde la nave humana coincidía con la señal utilizada durante la última ofensiva humana hace 12.000 años. Lo usaban como código de batalla, susurró Rena, mirando fijamente la onda brillante. Una advertencia antes de atacar. Su asistente frunció el ceño. ¿Por qué iban a usar el mismo patrón ahora? Rena se giró lentamente hacia él. Porque aún no están atacando. Están anunciando que han despertado. De vuelta en la Cámara del Consejo, los delegados estaban inquietos. Los representantes de Aurán y Velar habían convocado al Comando de Defensa. Generales, almirantes y estrategas militares llenaban la sala con semblantes sombríos. Rena llegó portando una unidad de cristal. Esto, dijo, colocándola sobre la mesa holográfica, es el registro de la última guerra que libró la humanidad, la que el Consejo borró de la historia pública. Las luces se atenuaron al comenzar la grabación. Un vasto campo estelar apareció ante nosotros. Miles de naves enfrascadas en combate. Flotas alienígenas de docenas de imperios rodeaban una formación humana más pequeña y concentrada. Las naves terrícolas parecían viejas, toscas y llenas de cicatrices, pero se movían con una precisión aterradora. Cada arma disparada, cada maniobra ejecutada a la perfección. Por cada nave humana destruida, 10 naves enemigas cayeron. La voz de Rena temblaba al hablar. Lucharon contra las fuerzas combinadas de la galaxia. Más de 100 especies. Estaban en inferioridad numérica de 20-1. Aún así, estuvieron a punto de ganar. Uno de los generales se burló. ¡Imposible! Mira, dijo Rena en voz baja. La proyección hizo zoom sobre una enorme nave insignia terrana. Su casco estaba marcado como UHS Revenant. La misma nave, vista en los avistamientos recientes, desató una ola de luz que redujo a polvo a toda una flota. Acto seguido, la grabación se cortó a estática. Rena alzó la vista. Ese fue el último avistamiento confirmado del Revenant. Después de eso, todos los sistemas humanos quedaron a oscuras. Ni señales ni supervivientes. El Consejo los declaró extintos. El científico Velar susurró, ¿y si no murieran? ¿Y si se pusieran en estasis, esperando a que alguien los molestara? Esa misma noche, Rena se sentó sola en la bóveda del archivo, revisando los documentos más antiguos. Encontró un archivo protegido por 10 capas de seguridad. El título decía Proyecto Requiem, Protocolo de Contención Humana. Dudó antes de abrirlo. La pantalla se llenó de notas clasificadas, escritas por los propios fundadores del Consejo Galáctico. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. Los terrícolas han acordado un alto el fuego con la condición de aislamiento eterno. Su mensaje final: no nos molesten o regresaremos. Sepultaremos sus sistemas, borraremos sus coordenadas y prohibiremos toda exploración en esos sectores. Rena se recostó incrédula. Lo sabían, susurró. El Consejo sabía que esto podía suceder. De repente, su consola parpadeó. La pantalla se distorsionó y una voz, débil pero humana, habló a través de la interferencia. ¿Por qué buscas lo que debía ser olvidado? Rena se quedó paralizada. La conexión no provenía de los archivos, sino del espacio profundo. Las coordenadas coincidían con uno de los sectores humanos sellados. Intentó rastrearlo, pero el mensaje se repetía, esta vez más claro, más frío. La historia no puede protegerte. Nosotros recordamos. Entonces la consola se apagó. A la mañana siguiente, el Consejo anunció protocolos de emergencia. Se prohibieron los viajes a los sectores habitados. Se reforzaron las comunicaciones por satélite, pero ya era demasiado tarde. Los transportes civiles comenzaron a informar de extraños avistamientos. Enormes naves fantasma que pasaban silenciosamente por las rutas de salto, moviéndose más rápido que cualquier motor conocido. Rutas comerciales enteras quedaron interrumpidas de la noche a la mañana. Planetas enteros perdieron contacto con sus colonias, y por toda la galaxia comenzaron a circular rumores. Están regresando.
En sus aposentos privados, Rena reprodujo el último fragmento de la señal interceptada. Cuando la estática se disipó, oyó una voz humana, tranquila, firme y escalofriantemente segura. «Los durmientes han despertado. La guerra que olvidaste está a punto de comenzar de nuevo». El archivo terminaba ahí, afuera. Las estrellas sobre el mundo capitalino parpadeaban débilmente, como si algo inmenso se moviera a través de la oscuridad, invisible e imparable. La galaxia ya no estaba en calma. Cada mundo, cada estación, cada nave estaba en vilo. Tras las advertencias, el Consejo ordenó silencio en todos los canales del espacio profundo. Creían que los humanos aún eran pocos, tal vez incluso limitados a una sola nave, la Revenant. Pero esa ilusión no duró mucho. El primer avistamiento provino del remoto mundo de Draxos 4. Un equipo minero detectó un objeto entrando al sistema desde más allá del espacio cartografiado. Al principio pensaron que era un meteorito, pero entonces sus sensores lo detectaron y las lecturas superaron todos los límites conocidos. El objeto no era una roca, era un barco, enorme, frío, cubierto de cicatrices de batalla. Y detrás venía otro, y otro más. En cuestión de horas, el cielo del sistema Draxos se llenó de sombras. Los humanos no habían enviado una sola nave. Habían enviado una flota. De vuelta en el centro de mando del Consejo Galáctico, las alarmas no dejaban de sonar. Los oficiales tácticos se movían frenéticamente sobre los mapas brillantes, intentando contar cuántas naves aparecían. «Ya se han confirmado más de 80 contactos», informó un analista. «No se han detectado intentos de comunicación». El comandante supremo de la defensa, el general Corvex, contempló el mapa. «¿En cuántos sistemas han entrado?» «3 hasta el momento». Y la tendencia se está propagando. La sala del Consejo se llenó de pánico. Los representantes gritaban unos a otros. Algunos exigían negociación. Otros pedían ataques preventivos. El general Corvex golpeó la mesa con el puño. «Basta. No nos pillarán desprevenidos. Desplieguen las flotas fronterizas. Quiero todas las armas listas». Pero incluso mientras daba la orden, aparecieron más naves humanas. No atacaban, no transmitían, simplemente se posicionaban silenciosamente a la perfección. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado deliberados, como una bestia dormida que se estira antes de despertar. En Draxos 4, los mineros observaban desde la superficie cómo la flota humana pasaba por encima. Las naves eran enormes, cada una más grande que cualquier acorazado alienígena, cada una vibrando con una energía silenciosa. No dispararon, no hablaron, solo escanearon el planeta como si comprobaran antiguas coordenadas. Entonces, una nave se volvió hacia la propia estrella y emitió un pulso de luz. Instantes después, toda la colonia minera se quedó sin energía. Todos los dispositivos se apagaron. Las naves permanecieron un minuto más en el aire y luego desaparecieron en un destello de luz blanca, más rápido que cualquier tecnología de curvatura conocida. Cuando volvió la energía, los mineros encontraron algo grabado en su consola principal, un simple mensaje escrito en una antigua lengua humana. «Estamos recuperando lo que nos robaron». De vuelta en el mundo central del Consejo, Renaval seguía estudiando los antiguos archivos. Tenía los ojos rojos por las noches en vela, pero no podía dejar de leer. Había descubierto más documentos, registros de algo que el Consejo había ocultado hacía mucho tiempo. Los archivos hablaban del proyecto Arcos, la última gran creación de la humanidad antes de desaparecer. No se trataba solo de una flota, era una red autosostenible de naves vivientes, máquinas diseñadas para evolucionar, adaptarse y reconstruirse a sí mismas. Le temblaban las manos mientras leía el informe final. Si las arcas despiertan algún día, reconstruirán el dominio humano. Nada en la galaxia puede detenerlas. Rena susurró para sí misma. No murieron, simplemente esperaron. Mientras tanto,
En el oscuro vacío entre sistemas, patrullas alienígenas intentaron interceptar la flota humana. Ninguna regresó. Una única baliza de socorro de una nave destruida logró enviar su última imagen. Una formación de naves terranas rodeando los restos, silenciosas e inmóviles, como dolientes ante una tumba. Entonces, la baliza se apagó. En la siguiente sesión de emergencia del Consejo, el general Corbex se dirigió a la Cámara. Nos enfrentamos a un enemigo que no habla, no negocia y no teme a la muerte. Nuestras armas no pueden fijar sus objetivos. Nuestros escáneres no pueden leer sus sistemas. Luchamos contra fantasmas. Un delegado susurró. ¿Qué quieren? Antes de que Corbex pudiera responder, una transmisión interrumpió la reunión. La señal era clara, directa, y se transmitió en todas las frecuencias. Una voz humana habló, tranquila, impasible y definitiva. La humanidad ha regresado. Los que dormían han despertado. El ciclo de silencio ha terminado. La sala quedó en silencio. Las garras del científico velar temblaron. ¿Qué ciclo? ¿De qué están hablando? Rena levantó la vista de su tableta de datos. Los antiguos tratados. Los que enterraron sus mundos de origen. Rompimos el silencio cuando sondeamos sus sistemas. El general Corbex contempló la pantalla. ¿Creen que los hemos invadido? Renal le sostuvo la mirada. No, saben que lo hicimos. A través de las estrellas comenzaron a aparecer más flotas humanas, procedentes de nebulosas, de antiguas zonas de guerra, de regiones oscuras donde nunca había llegado la luz. Cada una portaba el mismo emblema, un círculo en llamas, símbolo de una tierra olvidada hace mucho tiempo. Formaron patrones en el espacio, rodeando la espiral central de la galaxia. Los mapas tácticos del Consejo no daban abasto. Las flotas estaban por todas partes. Sin embargo, no se disparó ni un solo arma. Era como si los humanos estuvieran esperando algo, alguna señal final, alguna orden. Y entonces, desde el vacío más profundo en el borde de la galaxia, una sombra colosal comenzó a moverse. Era más grande que la luna, más oscura que la noche, cubierta de metal roto y cicatrices rojas brillantes. Rena observó fijamente los datos entrantes. Su voz era apenas un susurro. Eso no es un barco cualquiera. Es su buque insignia. La galaxia ya había conocido la guerra antes, pero nunca como esta. Durante semanas, las flotas humanas permanecieron en silencio, desplazándose en formación alrededor de los sistemas centrales. El Consejo creía que aún podían negociar. Se enviaron mensajes, se transmitieron súplicas. Ninguna obtuvo respuesta. Entonces, una noche, el cielo de más de 100 mundos cambió de color. Naves humanas se movieron. El primer ataque impactó contra el Imperio Drabón. Sus defensas eran sólidas, decenas de miles de naves, cañones orbitales, escudos planetarios. Eran guerreros orgullosos, jamás derrotados en 1000 años. Cuando llegó la flota humana, el alto mando de Drabón se rió. Los fantasmas ancestrales no pueden asustarnos, dijo su almirante. Los borraremos de las estrellas. Su risa no duró. Los humanos no lucharon como nadie lo había hecho antes. No enviaron exigencias, no formaron filas, no malgastaron palabras. Sus naves simplemente aparecieron. Un instante espacio vacío, al siguiente una tormenta de luz. Las naves Drabón dispararon todo su arsenal, misiles, plasma, lanzas gravitatorias. Ninguna alcanzó su objetivo. Las naves humanas centellearon y se desvanecieron como espejismos. Entonces, haces de luz blanca pura rasgaron la oscuridad. Flotas enteras de Drabón desaparecieron en segundos. Los planetas perdieron contacto al colapsar los anillos orbitales. La batalla terminó antes de empezar. Horas después, lo único que quedaba era una baliza de mensajes a la deriva. En ella estaba escrita una línea en idioma terrano. Se les advirtió. De vuelta en el Consejo, el pánico se convirtió en caos. Sistemas de toda la galaxia enviaron informes desesperados. Los humanos estaban por todas partes, atacando con una precisión imposible. Nadie podía rastrearlos.
El general Corvex golpeó la mesa de mando con la mano. No están conquistando, están aniquilando. Están borrando los imperios que participaron en la antigua guerra. Rena levantó la vista de su tableta. Están siguiendo la historia. Todos los sistemas que lucharon en la última guerra terrana son los primeros objetivos. El delegado Chark siseó. Entonces nos toca a nosotros. Nadie discutió. Todos sabían la verdad. Mientras tanto, en la nave insignia humana, la Uts Revenant, una sola figura permanecía en el puente de mando. La proyección de la IA de la nave parpadeaba a su lado, con la forma de una mujer hecha de luz estelar. ¿Estatus?, preguntó la figura. Todas las flotas sincronizadas, respondió la IA. Facidus completad. Las antiguas fronteras han sido despejadas. Esperamos sus órdenes, comandante. Los ojos del hombre eran fríos, distantes. Entonces comienza la recuperación. La IA hizo una pausa. ¿Y el consejo? Miró hacia las estrellas. Lo entenderán muy pronto. Horas más tarde, el sector natal del consejo tembló cuando los sensores detectaron múltiples firmas de distorsión, cientos de ellas. Flotas humanas, convergiendo como una tormenta. Todos los sistemas de defensa se activaron. Los planetas brillaron con la luz de los escudos. Las flotas tomaron posiciones. El general Corvex ladró órdenes. Todas las armas listas. Sin dudar. Luego vino el silencio previo al impacto. Los humanos llegaron. No en oleadas, sino en silencio. El Revenant apareció primero, proyectando su sombra sobre el mundo capital del Consejo. Miles de otras naves le siguieron, formando un vasto círculo que oscureció las estrellas. Corvex observó la pantalla táctica. Nos han rodeado. No están atacando. Rena susurró, nos están juzgando. Entonces, la voz del Revenant resonó por todos los canales de comunicación del sector. Era tranquila, fría, aterradoramente humana. Borrasteis nuestros mundos, sellasteis nuestros nombres, enterrasteis a nuestros muertos y nos llamasteis mitos. Ahora hemos regresado para recordar, las flotas abrieron fuego, no para destruir todavía, sino para incendiar el cielo. Rayos de energía blanca cruzaron la atmósfera como relámpagos. Impactaron lunas, estaciones orbitales y astilleros. Los planetas temblaron bajo su poder. El estandarte de cada imperio ardió. En cuestión de horas, 3 grandes imperios, el Dravon, el Chark y el Auran, desaparecieron. Sus flotas se desintegraron y sus colonias quedaron sumidas en el silencio. La galaxia observó horrorizada. A bordo de la nave insignia del Consejo, Rena intentó enviar un último mensaje en medio del caos. Humanos, si pueden oírnos, no somos sus enemigos. Quienes les hicieron daño ya no están. La respuesta fue instantánea. La historia recuerda más que rostros. No buscamos la paz. Buscamos cerrar este capítulo. Y entonces la transmisión terminó. Al amanecer, los orgullosos imperios que habían gobernado durante milenios eran polvo. Los mapas del Consejo estaban ahora llenos de vacíos, sectores enteros sumidos en la oscuridad. Pero incluso en medio de la destrucción, un detalle extraño resaltaba. Las naves humanas evitaban ciertos sistemas, zonas inexploradas, marcadas únicamente con antiguas coordenadas terranas. Rena miró los datos con confusión. No están reclamando territorio, están reconstruyendo algo. El general Corvex apretó la mandíbula. ¿Qué podría quedar por reconstruir? Rena susurró, hogar. Y cuando cayó el último imperio alienígena, las flotas humanas cambiaron de formación. Dejaron de atacar. Se volvieron hacia afuera, hacia el borde de la galaxia, donde nadie se atrevía a ir. Los sensores captaron un nuevo tipo de señal, profunda y rítmica, que se propagaba por el espacio como un latido cardíaco. Rena lo reconoció al instante. «Están llamando a los demás», dijo en voz baja, «a los que todavía duermen». Las estrellas de toda la galaxia parpadearon en respuesta. Y por primera vez todos se dieron cuenta. La guerra no había hecho más que empezar. El Consejo Galáctico no tenía a dónde huir.
Uno a uno, sus mundos exteriores habían desaparecido, reducidos a cenizas por naves de guerra humanas que jamás hablaron, jamás fallaron y jamás se detuvieron. Los miembros restantes del liderazgo del Consejo se habían reunido en un planeta oculto conocido solo en los registros más antiguos, Sanctum Prime. En lo profundo de sus cuevas de cristal, protegidas por escudos planetarios y enterradas bajo tierra, el Consejo se reunió presa del pánico y la desesperación. La vasta cámara resplandecía con la luz azul de cristales flotantes. Hologramas de mundos destruidos parpadeaban en el aire. Todos mostraban lo mismo: destrucción orbital, sin supervivientes. El aire estaba cargado de susurros y miedo. «No podemos luchar contra ellos», dijo Barnack, el comandante militar Terrati, con las escamas opacas por el cansancio. «Sus armas aniquilan la materia misma. Nuestras flotas ni siquiera dejan restos». «Algo querrán», dijo la presidenta Elira, la miembro más anciana del Consejo, aferrándose con manos temblorosas al borde de la mesa. «Toda guerra tiene un propósito. Descúbranlo y tal vez podamos detenerla». Pero nadie respondió, porque todos conocían la verdad. Los humanos no habían venido a conquistar ni a buscar riquezas. Habían venido a vengarse, y lo poco que la humanidad recordaba del pasado bastaba para convertirlos en monstruos. Horas más tarde, el Consejo intentó una última maniobra desesperada. Se activó una baliza de señales oculta en el núcleo de la galaxia. Esta envió un mensaje a través de todas las redes supervivientes a la propia flota humana. «Nos rendimos. Por favor, díganos qué quieren. Obedeceremos. ¡Basta ya!». Por primera vez desde el despertar, recibieron una respuesta. El holograma de un hombre apareció en el centro de la cámara. Era humano, pero no estaba vivo. Su imagen parpadeaba con estática. Su rostro era frío e inexpresivo. Sus ojos brillaban con un tenue azul. Su uniforme era antiguo, de una época anterior al descubrimiento de los mapas estelares. Su voz era tranquila, mecánica, pero cargada de algo más profundo, algo parecido al dolor. «Nos despertasteis», dijo. «Ignorasteis las advertencias que dejamos». La sala quedó en silencio. Incluso el aire pareció congelarse. Elira dio un paso al frente. «No era nuestra intención». Fue curiosidad. Nuestros científicos encontraron una señal. No sabíamos qué era. El holograma la miró con silenciosa incredulidad. «Los de tu clase nunca lo saben», dijo. «Construisteis imperios sobre tumbas a las que ni siquiera os molestasteis en nombrar». Entonces, su tono cambió. Más frío, definitivo. «La flota terrana no está aquí para la conquista. Estamos aquí para acabar con el ciclo». El holograma se desvaneció. Y sobre Sanctum Prime el cielo se volvió negro. Al principio pensaron que era un eclipse, pero la sombra creció demasiado. Cubrió todo el horizonte. Los generadores del escudo detectaron un único objeto colosal entrando en órbita, mayor que cualquier estructura jamás registrada. Era el buque insignia, la misma nave que las leyendas llamaban el Caminante del Abismo. Una nave tan inmensa que llevaba sus propias lunas para defenderse. Su casco era negro como el vacío, marcado con el símbolo descolorido de la humanidad, una mano que se extiende hacia una estrella. Las alarmas resonaron por todo el planeta. Los guardias del Consejo se apresuraron a preparar túneles de evacuación, pero fue inútil. La nave no disparó. No hacía falta. Habló. Les advertimos que no nos despertaran. La voz resonó en todos los canales, en todas las frecuencias, incluso dentro de sus mentes. Entonces, los niveles de energía se dispararon más allá de todos los límites conocidos. Elira alzó la vista a través del techo de cristal de la cámara, con lágrimas en los ojos. «Por favor, debe quedar algo de misericordia en ti». Andy susurró. La voz humana respondió por última vez, tranquila, casi triste. «La misericordia murió cuando despertaste a los muertos. Una luz más brillante que cualquier sol inundó el cielo. La corteza del planeta se resquebrajó como cristal.
Los océanos hirvieron. Las montañas se derritieron. Sanctum Prime, el último refugio del Consejo, desapareció en segundos. Pero la historia no terminó ahí. En lo largo y ancho de la galaxia, los supervivientes que se escondían vieron la misma luz en sus cielos. No oyeron explosiones, sino una señal, una transmisión repetitiva que se propagaba como el fuego de sistema en sistema. La humanidad ha regresado. Y con esas palabras, cada imperio, cada mundo y cada superviviente comprendieron finalmente lo que sus antepasados habían temido. Los humanos no eran invasores, eran la consecuencia. Las estrellas se atenuaron mientras la flota terrana seguía su camino, dejando tras de sí solo silencio. La galaxia estaba en silencio, demasiado en silencio. Las estrellas que antaño brillaron con fuerza sobre incontables imperios, ahora pendían tenues y sin vida. Las rutas comerciales habían desaparecido, las flotas del Consejo aniquiladas, las orgullosas capitales convertidas en polvo errante. Lo que una vez fue una galaxia llena de bullicio, comunicación, risas, guerras y política, ahora no era más que un eco infinito de silencio. Solo quedaban unos pocos supervivientes. Dispersos en lunas olvidadas y estaciones abandonadas, se escondían entre ruinas, aterrorizados de enviar una sola señal. Porque ahora todos lo sabían, los vigilaban, en las sombras de un cinturón de asteroides fracturado. Un alienígena llamado Crit, uno de los últimos ingenieros del extinto dominio Born, trabajaba dentro de una estación de retransmisión semidestruida. Su cuerpo estaba débil, su respiración superficial, pero sus garras temblorosas trabajaban sin cesar para activar una antigua grabadora. Le quedaba un último objetivo: dejar una advertencia. Al encenderse el aparato, una luz azul parpadeante inundó la pequeña habitación. La grabación comenzó. Su voz era baja y entrecortada, pero cada palabra transmitía el peso del fin de una civilización. «A quien encuentre esta transmisión», dijo Crit lentamente, «esta no es una historia de conquista ni de guerra. Es una advertencia. Una advertencia para que nunca los despierten». Tosió, y el sonido resonó en las frías paredes de metal. Pensábamos que eran mitos, historias para asustar a los soldados jóvenes. Los humanos, los terrícolas, desaparecieron hace 12.000 años. Nuestros ancestros los llamaban destructores, monstruos, caminantes de la muerte. Nos reíamos de esos cuentos. Nos creíamos más listos, más fuertes. Pero estábamos equivocados. Hizo una pausa, cerrando los ojos, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla escamosa. No eran monstruos. Eran supervivientes de algo más grande que la guerra. Y cuando profanamos sus tumbas, regresaron, no con odio, sino con un propósito. Fuera de la ventana agrietada, una tenue luz pulsaba en la lejanía. Una de las naves humanas, la más pequeña de su flota, atravesaba silenciosamente el vacío. Crit sintió su presencia, aunque no emitía sonido alguno. La nave no disparó, no persiguió, simplemente observó. «No hablan», continuó en voz baja. «No preguntan, juzgan. Todo imperio que surgió de sus cenizas ha caído. Los terranos han aniquilado al Consejo, a los dominios y a toda flota que se les opuso». Miró fijamente a la grabadora con los ojos vacíos. «Si encuentras una señal, si alguna vez oyes un susurro en la oscuridad que diga «no despiertes a los durmientes», corre, déjala enterrada, porque una vez que despierten, no habrá lugar en las estrellas a salvo de ellos». Extendió la mano hacia adelante, pulsando con su garra el comando final, para transmitir el mensaje por todas las frecuencias supervivientes. La vieja estación repetidora gimió al enviarse el mensaje, que se propagó mucho más allá de su sistema, resonando de una baliza abandonada a otra, y entonces se cortó la energía. La estación quedó a oscuras. Crit permaneció sentado en silencio en las sombras, observando cómo la nave de guerra humana pasaba a la deriva, con su enorme casco marcado con una inscripción antigua:
TSS Revenant. La luz se desvaneció al perderse en la distancia. Reed sonrió débilmente. «Se acabó», susurró. Y entonces desapareció. Semanas después, en otra galaxia muy, muy lejana, un grupo de exploradores descubrió la baliza de retransmisión a la deriva. Repararon sus sistemas averiados y la antigua transmisión comenzó a reproducirse. El mensaje del ingeniero moribundo llenó la nave. Su advertencia, su miedo. Sus últimas palabras al principio no lo creyeron. Eran exploradores, científicos, viajeros pacíficos. La idea de los destructores humanos les sonaba a viejo mito. Pero entonces, al terminar la grabación, el radar de su barco detectó algo, una señal ancestral, repetitiva. Provenía del borde de su mapa estelar. La humanidad ha regresado. Los exploradores se quedaron paralizados. Ninguno habló. Uno de ellos, temblando, apagó el transmisor. Pero el mensaje siguió reproduciéndose por todos los canales, cada vez más fuerte. De repente, las luces de la nave parpadearon. El aire se sintió más frío. Y en la pantalla principal apareció una tenue silueta. Enorme, oscura y lenta. Era una nave. Diseño humano. Y mientras observaban horrorizados, una última transmisión apareció en todas las frecuencias del sector. «Enhorabuena. Habéis despertado a la especie más temida del universo». Se cortó la señal. La pantalla se puso negra. Y en algún lugar más allá de las estrellas, una voz humana susurró entre la estática, tranquila, paciente, imparable. «Ya les habíamos advertido. Tal vez algún día la galaxia se reconstruiría. Pero la historia de los terrícolas, la especie olvidada por el tiempo y temida por el universo, jamás se desvanecería. Resonaría eternamente en las estrellas, un recordatorio de que algunas cosas es mejor dejarlas dormidas».